El grupo de Gravity Poblado es una familia, todos nos ayudamos. Es que lo que uno siente ahí es indescriptible, pues lo tienen que practicar para que sientan eso. Pues ojalá no caerme, ojalá gane. Acá y nos miramos para los lados y estamos casi codo con codo, todos a más de 120, no, eso es una adrenalina muy berraca. Claro, la bicicletica, qué amor. Que no cabe, perro. Vamos una línea de tres, y que hay mocha allí. Bueno, no, el Gravity del Poblado se conformó, pues porque todos somos de por acá del mismo barrio, ¿cierto? Nos conocemos de infancia, ¿cierto? Igualmente les gusta mucho la velocidad, entonces al ver que yo soy como el de más trascendencia en este deporte de por acá, de este sector, entonces fueron ocurriendo a mí a llegar, bueno, ¿cuándo vamos a montar? ¿Vamos a descender? También me pedían opiniones de qué modificaciones le hacían a las bicicletas, con qué ganaban más velocidad, con tal cosa. Y entonces yo les iba dando todos esos consejos y todas esas recomendaciones y así se conformó. Ya al ver que éramos 5, 6, 10, entonces ya surgieron otros grupos de acá de Gravity, acá en Medellín, entonces nosotros nos quisimos llamar Team Gravity Poblado. La escopeta, Miguel Luis, El grupo de Gravity Poblado es una familia, todos nos ayudamos. Que necesita algo, cualquier cosa, la cicla, si uno la tiene con mucho gusto, si no la puede ayudar a conseguir, me la ayuda a conseguir. Y sí, siempre estamos en contacto para ir a montar, a descolgar, a practicar el Gravity Bike. Ah, no, manicomio, María, mijo. Es un zoológico, mío, ahí está el chimpancé, el gorila, el mico, ahí están todos. Yo miré para atrás. Yo lo tomo como si fuéramos una familia, porque lo que usted necesite y otro de ese grupo pues le puede ayudar, él con mucho gusto lo va a hacer y pues no es como una rivalidad que yo le tengo que ganar a este, sino que pues todos como que queremos un progreso. Ese grupo es un descontrol, una manada de locos es lo que hay en ese grupo únicamente. ¿Cómo es ese grupo? Ese grupo es una familia. Todos nos peleamos, todos alegamos, todos queremos tener las mejores cosas, todos decimos que vamos a hacerle esto a la cicla. ¡Ay, escuela! Hijo, qué gonorrea descolgar con usted, parce, no mira para los lados, vea. Pero ¿cómo usted va a decir que tienen una línea y usted como pasó en Doña Rosa? Usted no cabe, pero vamos una línea de tres, y que hay mocha allí, donde no se mueva. ¡Ay, qué más fue! Vale, les presento el más negrito del combo, La Sombra. ¿Cómo lo ve? Mucho gusto. Ante todo el racismo. De los rápidos. De todo tenía que estar el racismo. Vea el cucho, vean. Listando la bala. Pero le digo, solo Gravity Poblado. Hey, Diome, ¿qué tiene de especial el descuelgue de día? De día, que uno ve más nítido, uno ve todo mejor y... El descuelgue de día es para corregir la línea, porque uno ve todo mejor, pero el azote no es tan rápido, no hay gente tan rápido. De pronto que nos presten un escenario para practicarlo de manera segura, para no compartirlo con carros ni demás transeúntes.
Es que con la mera seguridad de cerrar una calle es mucha la tranquilidad que se obtiene en el deporte. Sería bueno que también la gente subiera a verlo a uno, por ejemplo, quisieran cargar los domingos o así, que la gente lo subiera a ver a uno. Y mañanero, sornero. Hemos luchado mucho en cuanto a eso, ¿cierto? Hemos bregado, hemos hablado con mucha gente, con la alcaldía, con la Secretaría de Movilidad, para que nos apoyen en este deporte, ¿cierto? Para cambiarle esa imagen de que somos unos delincuentes, de que somos unos vándalos por ahí en la calle, que andamos en bicicleta y que no, tratamos de cambiar esa imagen. Ya nos han apoyado un tiempo que nos apoyaron, ¿cierto? Entonces a mí me parece que si se crea un club deportivo, se establezca, que nos apoye el INDER y alguna entidad nos patrocine para poder modificar las bicicletas y aquellos que no tienen recursos adquirir sus protecciones, a mí me parece que en ese punto se organizan más los pelados y el Gravity Bike empieza a crecer. Ahí sí empieza el INDER a hacer competencias o empiezan a hacer competencias privadas otras empresas. Esto ya no se puede esconder, es un deporte que ya está muy regado en todas las ciudades. Bueno, yo lo que espero es que la gente nos mire con otros ojos, de que sepa que realmente esto es un deporte, de que nosotros no somos gamines. Por eso se ha ido decayendo el deporte, por falta de competencias, falta de apoyo y por problemas con la policía. Es que otros deportistas se han retirado de este deporte, han dejado de practicarlo por tanta problemática que hay. Uno piensa, ¿será que me va a ir bien, me va a ir mal? Pues ojalá no caerme, ojalá gane. Eso es lo que le sentir a uno que es de verdad, que hay momentos de verdad, los nervios. Tiene que hacerlo uno para poderlo sentir. Que me despeja la mente, me hace olvidar de todos estos problemas o de todas estas cosas. Claro, la bicicletica, qué amor. O sea, ya cuando uno se inclina en la bicicleta y ya se decide a descender, es una felicidad y se desconcentra uno del medio, de todos y va desconcentrado en el momento y en desfogar esa adrenalina que llamamos. Muy bueno, a mí me gusta demasiado y por ahora lo seguiré practicando. Es que lo que uno siente ahí es indescriptible, pues lo tienen que practicar para que sientan eso. Acá y nos miramos para los lados y estamos casi codo con codo, todos a más de 120, no, eso es una adrenalina muy berraca. Me salgo de los esquemas, me leo. Miedo, felicidad, adrenalina estallando al 100%. A vivir el momento, el ahí, el ahora y no pensar en nada más. Llegar abajo primero y mirar ahí que todo el mundo llegó detrás de usted, se siente más rápido, que fue el mejor. Y entrando todos acoplados a la curva, es que es uno tras otro, es una carrera y no hay propulsión, no puedes frenar.
si no, acá no vale nada. Yo estoy es como en lo más alto. Cuando uno va adelante uno siente la sensación de que a mí me dan ganas de gritar. Uno se cae, uno no piensa tanto como en el dolor de uno. Lo que duele es como paras y ver la bicicleta mala. ¿Qué duele? Dámelo. ¿Se siente maluco en la cabeza para quitarle el casco de una vez? Por eso, bueno, quítale el casco de una vez antes de que punto le pase. Perro, bajamos muy callado, ya la pista está muy maluca. Ya está húmeda. No, todavía no estaba húmeda, como que él se siguió mucho la llanta. No, mero taponazo le pegó en el CAI. ¿Vos lo viste cuando cayó? No, yo ya lo vi cuando estaba caído, ya estaba pero aporreado. ¿Vos viste cuando el arisco cayó? No, no me tocó porque iba adelante. No quiero entrevistas para bajar en el CAI. En el enganche íbamos todos muy juntos. Y iba por fuera. Y al momento de coger la curva iba demasiado exigido. Yo creo que ya la llanta no tenía suficiente grip ahí para hacer el giro, y la llanta me recibió un desaparador en la espalda y también me di en la cabeza, pero eso sí fue que moví la lengua. La verdad, pues es bueno dedicarse a algo. Cuando usted se dedica como en cuerpo y alma a algo, vive como más tranquilo, mejor. En pocas palabras sería indescriptible pues de que qué siente uno. Es simplemente una pasión.